Ok, muy buenos días a todos los amigos del Ecuador de la Nueva Era. Le damos la bienvenida acá a nuestro amigo Walter Llerena, famoso deportista ecuatoriano, incluso medallista sudamericano, panamericano, campeón mundial de máster, ¿no? Entrenador de campeones, incluso gran visionario. Tengo justamente una frase para ti, mi estimado Walter, decir que en realidad eres un cazatalentos deportivo, ¿no? Porque has tenido la visión para ver no solamente a una medallista olímpica, sino posiblemente ya a dos, ¿no? Que tenemos en este caso a Neisy Dajomes, la primera mujer campeona olímpica del Ecuador en levantamiento de pesas, y el camino que se viene al ladito con su hermana Angie Palacios, que es diploma olímpico, sexto lugar en Tokio, Japón 2020-2021. Lo hice bien, mi estimado Walter. Así es. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Definitivamente siempre será un placer poder compartir un poquito de lo que, bueno, ha sido este proceso de NACE y cómo hemos llegado a este triunfo histórico realmente para el Ecuador y sin duda alguna para nuestro deporte. Muchas gracias, Walter. Bueno, tengo que pedirse una disculpa, estoy utilizando gafas porque yo tengo una cirugía en la vista, tengo ya algunas cirugías, no solo una. Esperamos que esto vaya mejorando de a poco. Ese es el motivo por el cual están acá las gafas, ¿no? Mi estimado Walter. Bienvenido, bienvenido. Bueno, te voy a presentar lo que es nuestro canal en el cual va a estar la entrevista. Aquí vamos. ¿No? Es el canal El Ecuador de la Nueva Era y hemos realizado algunas entrevistas como por ejemplo, no sé si puedes observar la pantalla, te comentas. Sí, muy bien. Bueno, aquí tenemos una entrevista, por ejemplo, a Sebastián Cordero, el famoso director de Ratas, Ratones, Rateros, las películas, igualmente director de Pescador, Crónicas y de otras películas más ya de talla internacional. Incluso él forma parte como miembro de Hollywood en este momento ya, como crítico de Hollywood, para seleccionar las películas que se presentan luego a nivel mundial. Y aquí tenemos al actor y director de teatro y de cine, ¿no es cierto?, Christoph Baumann, que incluso ha participado en Enchufe TV y en muchas obras de teatro, en películas. Él es alemán, pero casado y nacionalizado acá, ecuatoriano, ¿no? Tenemos también al artista, muchas gracias, al artista Pablo Esteban. Él es en cambio pintor y es cantante, se ha paseado por diferentes ciudades de nuestro país y también por diferentes países, ¿no? Vamos adicionalmente también acá en la entrevista tenemos a Gonzalo Ponce Leiva. Él en cambio es productor de televisión y de cine. Él incluso ha realizado lo que son la serie Dejémonos de Vainas, ¿no? La serie también Pasado y Confeso, de las series más conocidas de la televisión ecuatoriana, también de Popstar, de las Quiruba, ¿no? Y otras más, incluso de la película ¿Quién mató a Sucre? ¿Quién mató a Sucre? También está esa, ¿no? En esta película, por ejemplo, me pareció muy interesante Quien mató a Sucre. Ahí surge que posiblemente sea el mismo presidente, el primer presidente ecuatoriano nuestro, ¿no es cierto?, Juan José Flores, que se menciona que podrían ser los intereses de los que fueron los primeros presidentes de Colombia y de Ecuador, ¿no? Obviamente generales, ¿no? Que no querían que, en este caso, Sucre sea el presidente. Mira, de eso se trata la película, de ¿Quién mató a Sucre? Muerte en Berruecos. Una película que sería muy interesante que ya podamos también poder disfrutarla por acá, ¿no? Personalmente he participado, sí, personalmente he participado también, mi estimado Walter, en una película que se llama Verano no miente, porque soy actor, soy también profesor de artes. Entonces la película es Verano no miente, ¿no? Que es también una película que participaron actores de Chile, de Perú, de España, en el cual estaba Christoph Baumann, por ejemplo, y algunos más. Entonces, en este canal, mi estimado, bienvenido, Walter, aquí es donde va a estar la entrevista. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Sin duda alguna interesante, ¿no? Y muy amable por tomarnos en cuenta, a pesar de que, bueno, como usted lo dice, es un canal que se dedica mucho más al tema del arte y cosas así. Ese espacio ahora en el deporte, bueno, sin duda alguna para nosotros es un privilegio enorme poder estar con ustedes hoy. Sí, bueno, y esto tiene muchísimo que ver además con las inteligencias múltiples, ¿no? Que únicamente un estudiante no es bueno para matemáticas, para ciencias naturales, para la física o la química, sino que además también existen las inteligencias múltiples en donde entra el arte y en donde entra el deporte, mi estimado Walter. Y aquí es en donde tú te has especializado, ¿no? Así es, sin duda alguna, esa ha sido nuestra área de fuerte realmente, de prácticamente toda la vida, porque yo me involucré al deporte desde mis 12 años y bueno, he venido prácticamente toda mi vida
primero como atleta, luego como entrenador, un tiempo también como dirigente deportivo. Y bueno, realmente siempre he estado involucrado y inmiscuido en el deporte toda mi vida, prácticamente, ¿no? Correcto. Mi estimado Walter, cuéntanos un poco de tus inicios. Yo he podido revisar algunas entrevistas, pero me gustaría saber un poco de tus inicios. Empiezas a los 12 años aproximadamente, según nos indicas. Cuéntanos. Sí, yo empecé el levantamiento de pesas a los 12 años, obviamente por la motivación y la enseñanza de mi padre, que fue uno de los propulsores del deporte en el Ecuador. Mi papá fue fundador de las pesas en varias provincias del país, entre esas la última, Pastaza, donde ya se radicó sus últimos prácticamente casi 30, 40 años. Y, y bueno, él fue el que no solo a mí, sino a mi hermano también José, a mi hermano mayor, algunas de mis hermanas también. Bueno, es un deporte realmente que lo llevamos en la sangre porque es un deporte de familia. Mi tío, el hermano de mi papá, también fue entrenador y fue muy buen entrenador en Venezuela por muchos años también. Entonces, bueno, es un deporte que lo llevamos en la sangre. Mi papá obviamente siempre quiso que nosotros, sobre todo los varones, nos involucremos, nos enseñó. Y bueno, ahí empezó realmente mi historia en el levantamiento de pesas cuando tenía 12 años y cuando, bueno, pude ganar mi primer campeonato nacional sub-17 en Ibarra. No, perdón, quedé segundo en mi primera vez que participé. Entonces, esa fue la única vez realmente que perdí un campeonato nacional. Era mi primera experiencia y de ahí, bueno, ya definitivamente le cogí muchísimo amor al deporte y pasión y claro, con las enseñanzas extraordinarias de mi papá, fui campeón ya después del segundo año por 3 veces consecutivas. Y bueno, de ahí ya pasé a manos de otro entrenador que fue Alexei Inatov, que es el entrenador actual de Neisy y que fue mi entrenador durante también casi toda mi carrera deportiva. Fantástico, fantástico. Se nota entonces que existe el deporte de la halterofilia en la familia, ¿no? Desde tu papá, continúas tú, vienen luego lo que son tus discípulos, ¿cierto? E incluso ustedes han traspasado fronteras porque han estado en Venezuela y actualmente estás en Aruba, si no estoy mal. Así es, así es. Yo tuve la oportunidad en el 2017 también en Argentina como entrenador de la selección en el 2018, prácticamente un poquito más de 3 años. Y bueno, sí, también con la satisfacción enorme de haber sido el primer técnico ecuatoriano en salir a trabajar fuera del país como entrenador de levantamiento de pesas. Entonces, sí, así gracias a Dios, ha sido una carrera muy productiva en todo sentido, en todas mis etapas, tanto como deportista, como dirigente y otra vez como entrenador. Sí, has ido dejando realmente hitos a nivel de la halterofilia, del levantamiento de pesas. Por ejemplo, cuando obtuviste la primera medalla panamericana en Winnipeg, Canadá, medalla de plata en un panamericano, fue la primera vez que las pesas en el Ecuador tenían una medalla de este nivel. Bueno, sí, realmente fue en Mar del Plata en el 95 que yo gané las primeras medallas de la historia de levantamiento de pesas en Juegos Panamericanos. En Winnipeg, y fueron 2 de bronce. En Winnipeg fue plata, que igual se convertían en las primeras medallas de plata en levantamiento de pesas. Claro, las anteriores habían sido de bronce, que fueron las que yo gané en Mar del Plata. Y bueno, prácticamente sí, son de los logros más interesantes que tuve, que realmente realzan mucho más mis logros deportivos de mi carrera. Sí, 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 excelente, excelente. Y luego llegamos ya a uno de los momentos más importantes, se podría decir, ¿no? Con llegar a obtener el Campeonato Mundial de Máster. Sí, sí, sin duda alguna fue una linda experiencia también. Fue en el 2009 y haber participado en los Juegos Mundiales Máster, que es la par de los Juegos Olímpicos, pero para categoría Máster. En Australia fue increíble haber roto varios récords del mundo en esa competencia, que todavía están vigentes. Entonces, sí, sin duda alguna, ese fue un logro increíble, extraordinario y que bueno, en pocas palabras, fue esa transición, ¿no? Del alto rendimiento a máster y que bueno, de ahí para acá he venido participando cada vez que puedo. Hemos tratado de mantenernos, ya no estamos jóvenes como antes, pero bueno, la idea es seguir participando, amamos lo que hacemos y disfrutamos un montón también. Fantástico, fantástico aquello, ¿no? Ahora, Walter, coméntanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre la halterofilia y el fisicoculturismo, por ejemplo? Bueno, definitivamente hay cosas muy, muy realmente marcadas. El fisiculturismo es un deporte que se enfoca más en el desarrollo de la masa muscular,
y en sí el levantamiento de pesas no trabaja el desarrollo de la masa muscular. El levantamiento de pesas trabaja el desarrollo de la fuerza explosiva. Es un deporte muy explosivo, muy veloz, turismo, que la flexibilidad no depende mucho realmente para el buen resultado. Y definitivamente ese es un deporte que enfoca y que sobre todo es básico para casi el 90-95% de los otros deportes, ¿no? Por las capacidades y las cualidades que desarrolla el levantamiento de pesas olímpico. Perfecto, perfecto. Bueno, estábamos viendo, por ejemplo, en algunas entrevistas que ustedes ya le habían puesto el ojo a Neisy Dajomes a sus 11 años, cuando había llegado primero su hermano Javier al gimnasio en Shell, en Pastaza, ¿no? En un espacio muy pequeño, 18 metros cuadrados, que es en donde se desarrolla al principio esta actividad en Pastaza, en Shell, ¿no? Una gran visión de ustedes porque señalan de que ya notaron en ella cualidades que podrían llevarle a un alto nivel. ¿Qué es lo que ustedes observan en este caso? Bueno, sí, sin duda alguna, nosotros tuvimos la oportunidad de tener a Neisy desde casi sus 12 años, tenía 11, cerca de cumplir los 12 años de edad, y, y prácticamente, bueno, en sus primeros meses de entrenamiento, nosotros, de hecho, yo no es que realmente veía siempre las condiciones o qué tan potencial tenía un niño para poderlo ayudar y llevarlo a mi casa, en este caso, como era la costumbre mía para poder de una u otra forma darles a la mano a niños de bajos recursos, sino más bien el deseo de que haya en ellos de entrenar, de estudiar, que era un requisito primordial para poder estar en mi casa, era estudiar y entrenar. Entonces, que tengan ese deseo de superación, nunca realmente nos enfocamos en que tienen que ser chicos con talento o con condiciones extraordinarias en relación al resto para poder llevar a mi casa o recibirlos. Entonces, más bien Neisy, después de los 6, casi 7 meses que participó ya en su primer campeonato nacional, es donde nosotros comenzamos ya a distinguir y a darnos cuenta de que Neisy tenía unas condiciones muy extraordinarias para el deporte, porque realmente sí, pasa mucho nosotros que nosotros, por ejemplo, como entrenadores, en el primer día que te llega un niño al gimnasio, tú viéndole el biotipo, viéndole las posturas, dices, este chico es para pesas y está extraordinariamente bien, o sea, de una tú dices, sí, este muchacho aquí va a dar. Pero no fue en el caso específico de ACS, sino más bien con el transcurrir de los meses que ella comenzó a demostrar realmente las cualidades que ella tenía, muy fuerte, comenzó a levantar más incluso que los niños varones de su misma edad. Entonces ahí es cuando nosotros dijimos que ella tenía realmente unas condiciones extraordinarias y bueno, a partir de eso ya ella comenzó a ganar todo lo que se le ponga al frente, campeonatos que participaba, todos los ganaba y comenzó a ver a notarse una superioridad bastante grande en relación a sus rivales. Entonces ya definitivamente dijimos, no, esta chica tiene unas condiciones extraordinarias y comenzamos ya a trabajar en esa parte, en la parte psicológica, en la parte emocional de ella, para que ella entienda las capacidades que tiene, para que ella se proyecte a un futuro y que entienda que, bueno, si yo tuve la oportunidad de ser tan bueno en el deporte y lograr tantas cosas, ella tenía muchísimas más posibilidades y que el reto era eso, o sea, llegar mucho más lejos de lo que yo llegué. Entonces sí, ella se conectó desde el principio con eso, entendió y bueno, se apropió de esa idea, se apropió de ese sueño que ella tenía desde muy pequeña de ser la mejor en el mundo al principio, después de pensar en ser medallista olímpica y bueno, se agarró de eso y bueno, ahora estamos disfrutando prácticamente de toda esa ilusión, ese sueño que ella tuvo y que tuvimos juntos, porque yo como entrenador siempre le inculqué eso también, entonces todo es un sueño vuelto realidad realmente. Claro, claro. Y en este caso fue muy importante además haber realizado esta actividad de mentor, en realidad, de cubrirle como un padre, recibiéndole en el hogar, tanto a ella como a Angie, para que puedan formarse, puedan tener lo que es todo el cariño, el amor y la dedicación y una alimentación especial, además de la constancia y la disciplina fundamentales para poder desarrollarse en el deporte. Sin duda alguna, el haberle podido tener en mi casa a ella y a Angie definitivamente fue el pilar fundamental, porque el haber podido darles una mejor calidad de vida, el haber podido llevar un control en sus vidas en cuanto a la hora de descansar, en qué comen, eh,
a qué hora comen, o sea, un régimen realmente deportivo bastante estricto sirvió un montón para que ellas puedan tener ese progreso y ese desarrollo deportivo que muy pocos tienen la oportunidad. Entonces, no es solamente, por ejemplo, como pasa normalmente en las federaciones provinciales, donde a algunos deportistas se les da el beneficio de, por ejemplo, alimentación, pero claro, se alimentan, pero tú no sabes qué pasa en su casa, si pues si van a descansar, si duermen temprano, si están dando su tiempo necesario para estudiar, porque todo eso es parte de la formación integral de un individuo y de un deportista sobre todo. Entonces, nosotros, yo por lo menos tuve la posibilidad de monitorear todo eso, ¿no? Definitivamente, de hacer que ellas duerman a la hora que tengan que dormir, que descansen en el transcurso del día a la hora que tenían que descansar después de su jornada escolar, de almorzar, descansar, luego entrenar, o sea, fue realmente un sistema deportivo bastante riguroso, estricto, que definitivamente nos dio el resultado, no solo con ella, sino con varios deportistas que tuvimos con muy grandes resultados, pero bueno, Neisy también fue de las pocas que estuvo ahí constante y que me parece que soñó en grande y que fue lo que a veces a algunos les faltaba, ¿no? Se conformaban con ser campeones sudamericanos, panamericanos. Tuvimos otro que fue también a los Juegos Olímpicos de la Juventud, quedó sexto, pero definitivamente Neisy es como que soñó y que, bueno, dijo, no, yo estaré aquí hasta sacar mi medalla olímpica y, bueno, así lo ha hecho. Claro, claro. Bueno, esta entrevista va a llegar a lo que son niños y jóvenes, igualmente a lo que son sus familias, ¿no? Tanto en la institución en la cual trabajo como aquellos que también puedan multiplicar este mensaje que nos estás dando, Walter. Creo que es muy importante en este sentido mencionar para los niños y para los jóvenes la importancia de los cuidados que deben tener al iniciar en lo que es este deporte. Porque este deporte puede provocar lesiones serias, ¿no es cierto? Al no tener el seguimiento debido. Entonces, por favor, coméntanos, Walter. Sí, sí, sin duda alguna. Y ese es uno de los graves problemas que se han cometido muchísimo en el Ecuador, y no solo en Ecuador, en gran parte de Latinoamérica, que ha sido el abusar realmente, en el caso de los niños talentosos, de abusar de esos talentos, de querer sobreexplotar la capacidad que ellos tienen de adelantar procesos, no dejar que el niño se desarrolle de una forma adecuada, sin caer en la desesperación de los resultados deportivos. Eso es algo que nosotros cuidamos con ESI desde el inicio. Entonces, pasó así que, bueno, muchas veces tuvimos que pelear con la Federación Ecuatoriana para que no se le obligue a participar en eventos, en cierta cantidad de eventos que no eran producentes para ella por su edad, obviamente por la planificación que nosotros hacíamos como entrenadores con ella. Entonces, realmente, si Neisy está ahora donde está, es porque nosotros tuvimos muchísimo cuidado. Primero, en su primera etapa de iniciación deportiva, en la enseñanza de la técnica, donde hicimos mucho énfasis y donde utilizamos todo el tiempo necesario para que ella aprenda una excelente técnica para levantar, que ahora nos orgullece un montón porque está considerada entre las deportistas técnicamente hablando de las mejores del mundo, no dicho por nosotros, sino por la Federación Internacional hace varios años ya, porque es una chica muy eficiente cuando participa. De sus 6 pruebas, por lo general las 6 son pruebas válidas. Entonces, trabajamos muchísimo en ese aspecto. Y luego, bueno, en cuidarle, en no hacer que ella, por más buena que sea y por más que sabíamos que ella con 15 años ya podía participar a nivel adultos, a nivel juvenil, meterle en ese tipo de eventos y no dejar que ella siempre vaya desarrollándose de acuerdo a su categoría deportiva, sub 15 cuando era sub 15, sub 17 cuando era sub 17 y sub 20 cuando ya era de sub 20. Entonces, fue así que nosotros frenamos un montón realmente de exigencias y propuestas de la federación de quererla hacer participar ya en otros niveles. Claro, porque si con 15 años Neisy era campeona absoluta en Ecuador, incluso de mayores, ya se la quería incluir en la selección mayores. Entonces, no, definitivamente para nosotros no era producente eso y más bien le cuidamos y eso es algo que muchos entrenadores no hacen porque, claro, obviamente si tienes un talento y quieres justificar tu trabajo y quieres de una u otra forma lucirte como entrenador, lo primero que haces es le pones al deportista a competir lo que más puedes. Si puedes viajar con él a la mayor cantidad de lugares como entrenadores muchas veces, que mejor. Entonces, definitivamente, ahí es donde muchos se han quedado en el camino
camino, hemos perdido un montón de talentos, poco se vaya capacitando más, vaya entendiendo realmente que hay que respetar estos procesos y estas edades. Tenemos el ejemplo de Neisy, ojalá que esto sirva de ejemplo para muchísimos entrenadores que tienen en sus manos sobre todo grandes talentos y que los agarran de muy temprana edad. Exactamente, exactamente, muy buen mensaje que vaya directamente para lo que son los niños y los jóvenes, ¿no? Ahora, hay una cosa aquí también que es importante. Bueno, todos hemos visto a Neisy obtener la medalla, ¿no es cierto? La medalla de oro. Voy a compartir un momentito aquí, me parece que tengo una imagen. Aquí está, ¿no? En esta imagen es, si lo he estado observando, la imagen de. Sí, sí, lo pueden observar. Sí, sí, así es. Bueno, aquí es cuando le está dedicando la medalla olímpica, la medalla de oro, a su mamá, a su hermano, a su familia, ¿no es cierto? En este sentido, creo que es muy, muy importante y muy valioso la labor que has realizado, Walter. Quiero felicitarte desde ya. Creo que todos los ecuatorianos queremos hacer eso contigo también, por ese apoyo desde su niñez, recibiéndola en su hogar, alimentándola, cuidándola, preservando y, como bien dices, además, cuidando los procesos, incluso poniéndose como pared, como frente de choque ante las exigencias de una federación, que ya vamos a conversar de ella. ¿Cómo puede ser posible que una federación tenga 30 años el mismo presidente ahí? ¿No es cierto? Nos queremos agradecerte a ti, Walter, también que llegue este mensaje para Mayra Hoyos, que también es la entrenadora, y también para Alexei Ignatov, que es el ruso, con el cual últimamente está dando ya la pulida final, se podría decir, de algunos detalles importantes para poder llegar a la medalla olímpica. Felicitaciones para los tres y especialmente para ti, Walter, por este tiempo que has tenido para poder dialogar con nosotros y cruzar un poco de ideas al respecto. Muchas gracias, Walter. No, a ustedes, gracias. Y sin duda alguna, sí, esto es un trabajo y un proceso que lo trabajamos durante muchos años y que también en todo este proceso estuvo Mayra, en una etapa muy crucial de la vida de Neisy. Y bueno, Alexei, que prácticamente hemos trabajado en equipo los tres durante muchos años. Nos hubiera encantado llegar como equipo con Neisy, con Angie, hasta los Juegos Olímpicos, pero que lastimosamente no se pudo dar, ¿no? Pero definitivamente fue un trabajo en equipo que realmente a nosotros nos enorgullece, que hemos podido hacerlo de una manera bastante inteligente, bastante sabia, sin intereses personales de ninguno, en este caso los tres, sino que siempre trabajamos, nos ayudamos, nos complementamos. Por eso es que también Neisy y Angie, y junto con Alexis, tuvieron la iniciativa y el deseo de estar aquí en Aruba entrenando con nosotros antes de ir a Juegos Olímpicos. Sí, 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 creo que es muy, muy importante aquello, ¿no? Muy importante ese trabajo de equipo, ese trabajo de equipo. Y aquí en este sentido, valga la pena señalar que todos ustedes como equipo, la misma Neis incluso solicitaba que Walter Llerena esté en las Olimpiadas acompañándole, porque como bien menciona en alguna entrevista, ¿no? El ruso Alexei no tiene la misma facilidad para poder llegar a los deportistas que en cambio sí la tiene Walter, como latino, que mencionas tú mismo en algún video, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante mencionar y llamar la atención, pegar su buen jalón de orejas e incluso que ya se despida y que se retire, ¿no? Porque la Federación Deportiva de Halterofilia, ¿cómo puede ser posible que juegue con una deportista olímpica, una deportista mundial ya en ese momento, ¿no? Que solicitaba que estés en las Olimpiadas y que ellos decían, vamos a ver cómo te va en el Panamericano. Y en el Panamericano, oro. Vamos, después dice que, pero bueno, por favor, denme a Walter para que me acompañe ahí, para que esté conmigo, es mi entrenador desde niña. Y nada, que otra vez, vamos a ver cómo te va en el Sudamericano. En el Sudamericano también medalla. Y a la final, por último, se salen con que no. Y quienes terminan llegando para allá son los amigos, son los familiares, son la esposa de uno de los dirigentes, o sea, un montón de maletas viajeras, como se mencionan en algunos videos, y de los cuales la población está muy, muy enojada y existe mucha bronca, ¿no? Para llamarles la atención. Y como menciona en algún momento, me dice incluso, es el momento ya para que se retiren y para que venga nueva gente que realmente apoye. No, esto no es una hacienda de nadie, esto no es la hacienda de nadie para permanecer 30 años metidos en la misma dirigencia. Walter. Sí, sí, sin duda alguna es triste, ¿no? Es triste ver lo que pasa sobre todo en el área dirigencial en el deporte ecuatoriano, porque definitivamente han demostrado, no ahora, no solamente ahora, sino por muchos años, que el deportista no es la prioridad en el sistema deportivo del país, que hay otras prioridades para los dirigentes,
que definitivamente el deportista ha sido maltratado por muchísimas federaciones en todos los deportes. Lastimosamente todavía hay muchos que por temor están callados, que no quieren hablar, porque saben que en muchas federaciones se viven prácticamente dictaduras, ¿no? De gente que lleva más de 30 años y bueno, es sorprendente también ver el nivel de sinvergüencería de muchos dirigentes como el presidente de la Federación Ecuatoriana de Pesas que sale a un medio de comunicación nacional a decir que él tiene 5 años en el levantamiento de pesas. O sea, es increíble, o sea, cómo esa falta de sangre en la cara, de vergüenza, puede permitir que un ser humano salga públicamente a decir algo así cuando todo el país conoce, sabe que él fue electo la primera vez como presidente de la Federación Ecuatoriana en el año 97 y estuvo desde el 97, si no me equivoco, hasta el 2011 como presidente. Ahí hubo un periodo de 3 años o 2 años de algo así donde uno de sus ahijados estuvo encargado de la Federación Ecuatoriana y volvió nuevamente. Entonces, eso realmente es lamentable. Y bueno, y que antes del 97 de ser elegido presidente, era juez de la Federación Ecuatoriana de Pesas, que manejaba la federación, porque realmente él era el que manejaba la federación. Tuvimos un altercado muy serio con él en el año 96 en Juegos Nacionales de Esmeraldas, recuerdo, porque era quien manejaba ya la federación y disponía, ¿no? Las directrices del evento y quién hace esto, quién no hace. Entonces, y eso, y yo mi experiencia propia en el año 89 bajé la primera vez a un sudamericano juvenil con él como supuesto entrenador de la Federación Ecuatoriana, sin atletas, sin nadie, deportistas bajo su cargo, pero como ya entrenador supuestamente de la Federación Ecuatoriana. Entonces, estamos hablando de que más de 30 años él ha estado de una u otra forma dirigiendo la federación, al frente de la federación, y que bueno, salga ahora a decir que él tiene 5 años, o sea, es increíble, definitivamente, y que nosotros somos los mentirosos. Entonces, definitivamente, así como él, hay varios dirigentes que son capaces de mentir y decir cualquier cosa públicamente con tal de defender sus fechorías, las cosas que han hecho, cómo han perjudicado al deporte. Y sí, fueron ellos por poner un ejemplo, Alexei Natov está trabajando con Neisy en este último proceso en contra de la posición de la Federación Ecuatoriana, que en este caso sí hay que reconocer que el presidente del Comité Olímpico llegó un momento en que dijo, bueno, yo me hago responsable, si la Federación Ecuatoriana no quiere al entrenador, nosotros le vamos a pagar, le pagaron, pero en contra realmente de la voluntad de la Federación Ecuatoriana. Entonces, siempre ha sido una piedra de tropiezo, siempre han sido los principales opositores, en este caso de Neisy, para venir, o sea, para venir a Aruba fue igual, fue un montón de ofrecimientos, de chantajes para que puedan venir. Y así como lo mismo que hicieron para los Juegos Olímpicos, ¿no? De decirle, bueno, sí, vamos a ver, o sea, siempre tratando de marearle a Neisy, de quererle jugar, ¿no? Con su psicología. Pero bueno, lo bueno de todo eso es que Neisy siempre ha sido muy aguerrida, muy determinante cuando ella quiere algo. Y bueno, ya cuando estábamos aquí decidimos, yo le dije, bueno, olvídate que no van a dar paso que yo vaya, o sea, no van a querer, entonces tú sabes lo que tienes que ir a hacer allá, piensa que yo estoy con ustedes allá y de hecho mi corazón está con ustedes y les acompañaré y todo. Y sí, posiblemente creo sin duda alguna que hubiera en algo mejorado la participación de estrenar en Neisy, pero sobre todo en la de Angie, que Angie sí es una persona que necesita un poco más de empuje, un poco más de confianza, que aquí lo demostró un montón en Aruba y que podía haber sido medallista muy fácil en Tokio, ¿no? Lastimosamente su falta de experiencia en un evento olímpico como este, su primera vez, su juventud, le jugaron una mala pasada y bueno, no pudo competir como hubiéramos querido que compita, pero aún así hizo una gran participación. Bueno, en este sentido creo que es muy importante también mencionar lo que en una entrevista incluso habla nuestro campeón olímpico Jefferson Pérez, cuando menciona sobre la psicología deportiva, ¿no? Cuando le hacen el reclamo a Richard Carapaz, cuando habla de que esta medalla es mía, y él es capaz de leer la letra pequeña de lo que significa ese texto, y menciona de que es la explosión del júbilo, del triunfo, y de cómo él también llama la atención y jala de las orejas a la falta de apoyo institucional, a la falta de apoyo de las instituciones que debían haber estado allí. Por eso él termina incluso agradeciendo a los equipos de extranjeros que han estado allí,
a Movistar, al equipo Ineos y a otros más, ¿no es cierto? Y eso lo menciona el mismo Jefferson Pérez. Entonces, muy importante, y como tú lo mencionas ahora, esta falta de apoyo posiblemente del trabajo en equipo, del trabajo del psicólogo, del trabajo de los entrenadores, ¿no? No llevar maletas viajeras, ¿no? La importancia de que se sepa apoyar ahí estos momentos psicológicos del deportista. En el caso de Neisy, ella lo dedica a su mamá y a su hermano y recuerda siempre que su mamá era quien le decía, mi hija vaya y compita con el corazón. En el caso de Angie, en cambio, como bien mencionas, posiblemente faltó algunas cosas más. Y bueno, y no nos olvidemos además de nuestra campeona mundial también y demás, juvenil, panamericana, Alexandra Escobar, que hizo una presentación y que lamentablemente no pudo cumplir sus expectativas. Y cuando le preguntan, ella termina sincerando el corazón y menciona que estaba preparada, pero que se alocó. Es la palabra de ella misma que menciona en una entrevista. Entonces, coméntanos un poco eso, mi estimado Walter. Sí, sin duda alguna, la tranquilidad emocional, psicológica del deportista es súper fundamental. Si tú en esos momentos de tanta presión, no sabes manejarlo y no sabes cómo controlarlo, se vuelve realmente en un arma de doble filo, ¿no? Que se vuelve en contra de ti mismo y que definitivamente te hace perder todo el sentido de competencia y de lo que tienes que hacer. A mí me parece que en el caso específico de Alexandra, Alexandra tenía muchísima presión sobre ella mismo, de ella mismo, de quererle dar al país esa medalla olímpica que se había sido esquiva durante 4 Olimpiadas, esta era su quinta, obviamente es seguro que es su última Olimpiada, o sea, sería realmente extraordinario que ella llegue a otra, pero sería prácticamente súper difícil pensar que ella podría, por su edad, estar en una Olimpiada más, pero y peor aún que pueda estar entre las medallistas. Entonces, definitivamente ella tenía encima esa carga enorme que psicológicamente me parece que afectó un montón, que tal vez no hubo, no sé, no estoy seguro, pero a lo mejor no hubo ese asesoramiento, esa terapia psicológica, emocional que ella debió haber tenido durante todos esos días previo a su participación, porque sin duda alguna ella tenía una ilusión muy grande de ser medallista. Entonces, definitivamente creo que eso es lo que le jugó la mala pasada, como ella dice, se alocó. Lastimosamente yo no pude ver la competencia en vivo, no sé cómo fue que ella falló sus movimientos, obviamente no sabemos cómo fue su calentamiento. Y para todos fue una sorpresa enorme verle eliminarse en arranque, ¿no? Entonces, y más aún sabiendo que ella con sus marcas que promediaba en este último ciclo olímpico podía ser medallista. Entonces, sí, realmente es duro, es muy triste por Alexandra porque creo que es la deportista mejor preparada y que mejores resultados le había dado en el país antes de Neisy. De hecho, era la inspiración de Neisy junto con Selena Nieves. Neisy desde niña decía, yo quiero ser un día como Alexandra Escobar, esa es mi meta, ser como Alexandra, como Selena. Eran sus ídolos prácticamente y definitivamente eso es muy fuerte, ¿no? Y muy triste para nosotros poder haber visto a Alexandra fallando, ¿no? En un evento tan importante donde todos le ponemos de esperanza en estos héroes nacionales. Sí, 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 de hecho. Bueno, estamos ya casi por terminar este primer tiempo de nuestro diálogo, Walter, pero muy importante resaltar esto, ¿no es cierto? La liberación del deportista de todas estas presiones y estas tensiones, ¿no? Las presiones para obtener medallas, las presiones de la presentación ante competidores de altísimo nivel, ¿no es cierto? En donde se juega ahí clasificaciones para las finales e incluso clasificaciones para medallas, ¿no es cierto? Entonces, pero de eso vamos a conversar un poco más sobre qué te pareció, qué opinas sobre ese grito de júbilo que da en su momento Neisy Dahomes al terminar luego de hacer ya su levantamiento de arranque, ¿no es cierto? El primer levantamiento de arranque y luego el levantamiento del guión. Pero eso conversamos en la siguiente parte, ¿te parece, mi estimado Walter? Unos minutitos más que nos acompañes para poder comentar este tema. Claro que sí, Listo. claro que sí. Nos desconectamos entonces un momentito y ya nos volvemos nuevamente. Listo. En un momento regresamos. Listo, mi estimado Walter, estamos de regreso. Listo. Muy bien, perfecto. Bueno, conversemos un poco entonces sobre lo que pasa por la mente de un deportista en el momento en el que, en el caso específico de Neisy, está haciendo el levantamiento del arranque, ¿no es cierto? Y
tremendo grito de explosión que se da en la deportista. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un deportista en ese momento? Bueno, yo creo que primero cada deportista tiene su forma personal de festejar, ¿no? Un triunfo, de festejar su momento. Y Neisy, bueno, Neisy ha sido muy característico sus últimas competencias de dar un grito de júbilo, de desahogo realmente, que yo creo que es más de eso, o sea, es un desahogo de saber de que antes de levantar tú estás con una presión psicológica enorme, ¿no? De hacerlo bien, de no fallar, son solamente 3 intentos y muchos de ellos dependen, de ese intento depende una medalla, depende un récord, y más aún en Juegos Olímpicos que la premiación es solamente al total, no es la típica premiación de levantamiento de pesas que es una medalla al arranque, una al envío y al total. Entonces tienes que hacerlo perfecto, bastante bien para pensar en una medalla. Entonces creo que es un grito de júbilo, de descarga, de quitarte toda esa tensión que tenías encima y al mismo tiempo, bueno, de saber que lo hiciste bien y que, bueno, Neisy obviamente sabe cómo desahogarse, cómo expresar esa emoción, esa alegría que ella siente cuando hace las cosas bien. Sí, 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 muchas gracias. Permíteme equivocarme, Walter, permíteme equivocarme. Hay un momento en una de las competencias de Neisy, anterior, obviamente, años atrás, en la cual hace un levantamiento y termina desmayándose, ¿no es cierto? Termina desmayándose. ¿A qué se debe ese momento? Eso fue, sí, eso fue en los Juegos Panamericanos del 2015. Neisy tenía para ese entonces 16 años, 17 casi. Definitivamente esa fue una competencia donde nosotros, bueno, yo por lo menos tampoco pudimos estar como entrenadores en el calentamiento, sino estuvimos en las gradas, habíamos ido con nuestros propios recursos a esa competencia y lastimosamente Neisy en ese tiempo todavía competía en una categoría que era 69 kilos, donde tenía que controlarse mucho el peso, había que cuidar la alimentación. Y lastimosamente ese día, cuando ella ya dio el peso para poder competir oficialmente, ninguno de los entrenadores se preocupó en darle algo de comer. Ella llevaba casi 2 días sin una buena alimentación, solamente tratando de comer frutas y verduras, cosas así que no le suben de peso. Entonces, no le dieron una buena comida después del pesaje, que es lo que típicamente se acostumbra, tratar de recuperar toda esa energía que ella perdió por bajar de peso. Entonces, lastimosamente no se le dio el trato que tenían que haberle dado en esa competencia. Y bueno, es muy típico en el levantamiento de pesas, que sobre todo en el envión, por la falta de circulación que produce la barra en el cuello hacia el cerebro, si tú no haces un cambio correcto de aire, automáticamente es cuestión de fracción de segundos que la sangre deja de pasar al cerebro y te mareas, no pierdes el control. Pero normalmente eso te pasa con las pesas en el pecho, ¿no? No fue el caso de Neisy, sino el caso de Neisy fue que terminó el movimiento, acabó su levantamiento, tiró la pesa y el rato de estar saliendo de la plataforma es que ella se desmaya, entonces es una descompensación que ella tuvo realmente por la debilidad, por todo lo que tuvo que pasar para bajar de peso y todo eso. Entonces, es un poco frecuente, así como digo, con las pesas, que el atleta se maree, que pierde el control cuando no hace un cambio correcto de aire en el movimiento. Pero en el caso de Neisy fue realmente eso lo que pasó y bueno, gracias a Dios nunca más tuvo acontecimientos como ese. Fue bastante peculiar esa vez porque fue en su primer intento de envión y nosotros dijimos, bueno, aquí se acabó ya la participación de Neisy, pero bueno, como típico de ella, tuvo creo que 1 minuto y medio para recuperarse, salió al otro y lo hizo mejor y el tercero mucho mejor todavía. Entonces era algo que era de loco, sinceramente. Neisy siempre nos sorprendió en ese sentido. Es sorprendente, ella en realidad es sorprendente, ¿no? Todo lo que ha sido capaz de generar en el país. Y bueno, como bien mencionas, ¿no? Antes de pesarse, bueno, para nuestros chicos que escuchan, en el momento de pesarse debe cumplir con el peso que pide en ese momento la categoría. Y por ello es que tiene que estar a dieta, en otras palabras, ¿no es cierto? Y si es que luego de haberse pesado, haber cumplido ya, ahí sí puede alimentarse bien. Quizás, como bien señalas, faltó esa parte de recuperar una mejor alimentación. Ahora, en este sentido, aquí hay algunas cosas también que yo tenía anotado que quería conversar contigo. Bueno, vamos a hacer un corte comercial en este instante, ¿no? En realidad es una parodia, es una broma, ¿no? Es un corte comercial. Pero no nos han permitido en estos Juegos Olímpicos los deportistas
prepararnos para todos estos sub y bajas emocionales que hemos tenido, ¿no? Porque primero Richard Carapaz vino, se ganó la medalla de oro y ya nos hizo comprar la bicicleta. Y ahora tenemos que, tenemos que vender la bicicleta para comprar pesas. Sí, sí. Fantástico, ¿no? Fantástico. Bueno, igualmente un saludo para Alfredo Campo, también, ¿no? Campeón mundial de juvenil y demás, ahí en BMX, él entrena acá en Cuenca, pertenecemos acá a esta ciudad. Y sí, de hecho, luego de ver el diploma olímpico que él obtiene y cómo termina lastimada la espalda por la caída que había tenido, bueno, pues es un gran mérito también de Alfredo. De no ser porque tres franceses se le pusieron al frente y le estorbaron el paso, él hubiera obtenido una medalla también, ¿no? Hubiera obtenido una medalla. Pero son cosas que se dan. Son cosas que se dan. Ahora, aquí hay algo importante que quería comentar contigo. Los deportistas ya de élite, deportistas en este caso como Neisy, ¿no? Obtienen, porque existe una ley del deporte que le debe dar lo que es un sueldo, un ingreso económico a la deportista para que cumplan además también con la alimentación del entrenador y otros detalles más. ¿Se está cumpliendo con esto? Sí, sí, bueno, el Ecuador maneja hace aproximadamente, me parece que sí, unos 8 o 10 años, un programa de alto rendimiento que estableció el gobierno nacional por medio del Ministerio del Deporte, que está encaminado a cubrir, ¿no? Se puede decir en su totalidad la preparación de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y también de proyecciones deportivas, ¿no? Lo que sí es una realidad también, y es verdad, es de que, ver, de eso que se supone deberían asignarle a cada deportista, o que cada deportista, de acuerdo a su categorización, porque está dividido en varias categorías, debería recibir. La realidad es que en todo este tiempo yo he podido ser testigo de que por ahí lo que se cubre es como el 60%, ¿no? Entonces, siempre ha pasado de que si, por ejemplo, a Neisy decían, no, a Neisy le corresponde este año $100,000 para su preparación, donde está incluido bases de entrenamiento, viajes, competencias, vitaminas, la ayuda mensual que recibe el deportista, la alimentación y todo eso. Entonces, atención médica, o sea, un montón de cosas, pero que realmente no se cumplen. Lo que se da, lo que sí se puede ver como resultado es, bueno, la ayuda mensual que reciben los deportistas, que muchas veces está atrasada 3, 4 meses, y que eso no debería pasar porque son deportistas de alto rendimiento y muchos de ellos usan todo su dinero para su preparación. En este caso, las competencias, que algunas se cumplen de acuerdo a la planificación, otras no se cumplen. Las bases de entrenamiento igual. Las vitaminas igual nunca llegan a tiempo, o llegan solamente cuando la federación cree que así debería ser. Entonces, realmente no se cumple a cabalidad. Sí es una gran iniciativa, sin duda alguna. O sea, es algo que ha sido bastante importante para que muchos de los deportistas puedan realmente entrenar hasta cierto punto con la tranquilidad que necesitan. Pero si ese plan de alto rendimiento se cumpliera al 100% como debería ser, realmente fuera otra historia, ¿no? Y tuviéramos mucho mejores resultados, sin duda alguna. Entonces, sí, reciben ayuda en ese sentido, pero muchas veces es una ayuda que realmente no cubre todas las necesidades primero, y que a veces no está cuando tiene que estar, que es lo más importante, porque en el deporte tú no puedes aplazar competencias, no puedes aplazar procesos de entrenamiento, bases de entrenamiento, no puedes aplazar el tomar vitaminas y dejar de tomar tus suplementos vitamínicos. Entonces, eso tiene que estar ahí, y realmente ahí es donde ha fallado un montón el plan de alto rendimiento. No, y permíteme, Walter, que le ponga una placa a lo que tú acabas de decir, con unas palabras que dijo Jefferson Pérez en un canal de YouTube, en una entrevista que le hicieron justamente cuando estuvo hablando sobre competencias olímpicas, ¿no? Mencionaba de que en Cuenca, ¿no? Teniendo 2 medallas olímpicas, las de él, la de oro y la de plata, y teniendo 8 campeonatos mundiales, sin embargo, no se cuenta con una pista atlética para, para formar a los deportistas en atletismo, siendo la provincia que más ha dado por esos mismos méritos. Y sin embargo, se menciona ahí en la entrevista, ¿no? Que en Guayaquil, en el Guayas, se ha construido una pista atlética de $1.300.000, ¿no? ¿Por qué? Porque la Secretaría del Deporte, según se menciona en la entrevista, no lo estoy diciendo yo, existe esta competencia, esta pelea entre, acá con el ASUAI, con la federación. E incluso les habían mantenido 7 meses sin pagos y un poco de trámites y un poco más de burocracia, incluso de burocracia también, ¿no es cierto? Okay.
y en la cual Jefferson menciona de que existía una empresa privada que estaba donando $300.000 aproximadamente la pista atlética, para que ya solo que se ponga, pero que esta empresa pedía que por parte del Estado por lo menos se ponga por lo menos la pista base de cemento, en otras palabras, en donde se va a colocar la pista sintética. Y que finalmente no se hizo. Finalmente no se hizo. La cosa es que al final de la entrevista, al final de esta entrevista, el periodista menciona de que el municipio de Cuenca había señalado de que ya tiene los $64.000 o algo por el estilo listos para el aporte de la pista. Y Jefferson parodia ahí en un momento dado diciendo que bueno, que bueno que ya lo tengan, dice, pero esto tenía que ser antes de que los deportistas ya estén en Tokio, antes de que los deportistas ya estén allá. ¿Dónde tenían entonces que prepararse hasta eso? Como quien dice, en el cemento, en cualquier otro lado que tengan. O sea, no es dado, pues, no es justo, ¿no es cierto? Y también menciona a Jefferson ahí y pega un buen jalón de orejas señalando de que cuidadito, cuidadito se te ocurre a ti que eres deportista, atreverte a hablar de desempleo, atreverte a hablar de corrupción, atreverte a hablar de los temas álgidos que tienen que ver con la política, ¿no? Y él menciona luego de que todo esto forma parte del ser humano, pues todo esto forma parte del ser, del crecer y del hacer. Y como menciona Bertolt Brecht, que es un dramaturgo, un cineasta, ¿no? Habla él del analfabeto político, de que no te creas que decir a mí no me interesa la política te va a hacer bien, porque en realidad ser un analfabeto político y no querer tratar de los temas que tienen que ver con el país, temas como este, como esta sinvergüencería que se da en el deporte, ¿no? Termina generando luego los nuevos ladrones, los nuevos corruptos, la nueva destrucción del país. ¿Qué te parece, mi estimado Walter? Sí, sí, sin duda alguna esto es un mal realmente que le hace muchísimo daño al deporte. Yo tuve la fea experiencia de haber tenido alguna vez un dirigente también en Pichincha que obviamente yo fui deportista de Pichincha por toda mi carrera deportiva prácticamente y que eran tipos de dirigentes de los que, por ejemplo, te decían, no, o sea, tu trabajo aquí es levantar pesas, no hablar con nadie, no hablar con la prensa, o sea, no puedes decir lo que vos quieras. Entonces, mucha de esa dirigencia quiere crear deportistas o quiere formar deportistas así, robots que solamente sirvan para hacer un deporte. El mismo dirigente de la Federación Ecuatoriana de Pesas, muy puntual, les decía a los deportistas en Guayaquil, ustedes solo sirven para levantar pesas, no sirven para nada más. O sea, entonces, eso hay mucha dirigencia que trata de imponer en la cabeza de mucha gente, ¿no? Entonces, claro, obviamente yo siempre fui un deportista que nunca me quedé callado, que siempre manifesté mis inconformidades, las cosas que no se hacían bien. Y bueno, tuve serios encontronazos con esos dirigentes, ¿no? Al manifestarles, primero, de que creo que cada ser humano tiene la capacidad de tener un criterio propio, de opinar y de decir lo que siente y lo que quiere, y de dar su punto de vista incluso, no solamente en la parte deportiva, política, o sea, porque somos parte de una sociedad, somos parte de un medio donde no somos aislados, no somos extraterrestres, sino que somos parte de todo esto, ¿no? De un país que obviamente tiene su área política, social, económica, y que tenemos que de una u otra forma involucrarnos. Entonces, definitivamente eso es algo que realmente hay que cambiar, hay que definitivamente cambiar. Yo en sobremanera estoy súper contento de haber visto, por ejemplo, las declaraciones de Richard después de su medalla olímpica, o sea, de decir la verdad, de decir lo que siente. Muchos de estos deportistas, hay un montón todavía que están callados, que no quieren hablar, que tienen miedo, porque siempre han sido amenazados, porque siempre ha habido esto que dice Jefferson Pérez, o sea, si hablas, si se te ocurre hablar, listo, estás volado a la cabeza, puedes ser muy campeón del mundo, olímpico, lo que sea, pero te sacan del sistema deportivo. Entonces, eso realmente es duro, es triste, porque es algo que no es nuevo, que ha venido durante toda la historia del deporte ecuatoriano. Y claro, que va a seguir pasando mientras tengamos federaciones y dirigentes que tienen 20, 30 años en el deporte, algunos que ya tuvieron un montón de años y quieren incluso otra vez volver. O sea, definitivamente o cambiamos esa realidad del deporte o buscamos la posibilidad de que haya un cambio profundo en la ley del deporte, en el sistema deportivo nacional, para que esas cosas no se sigan dando, o si no, realmente vamos a seguir sufriendo de esas falencias realmente, y de que deportistas tengan que seguir callados, sumisos, chantajeados y amenazados,
y que definitivamente mucha de la ciudadanía piensa que todo está a color de rosa. Ahora fue la mejor Olimpiada del mundo, sacamos 3 medallas, o sea, el deporte está en un momento histórico, pero definitivamente estamos en un momento histórico por la perseverancia, por la tenacidad de nuestros deportistas. Ya vemos el ejemplo de Richard Carapaz, o sea, salió adelante no con el apoyo del gobierno, no realmente con ese apoyo frontal que debió haber recibido, sino más bien a veces fue marginado, le votaron incluso de una delegación en Juegos Bolivarianos, cuando yo estuve ahí también fui parte de esa competencia, o sea, y así, igual Neisy, y el mismo caso es Tamara, que bueno, también tuvo que sufrir un montón, y que bueno, todas esas cosas esperamos nosotros, y a mí me da bastante optimismo ver cómo muchos deportistas han perdido el miedo y están diciendo, ¿no? Están denunciando todas las irregularidades que han visto en estos juegos, antes de los juegos, y que no han sido atendidos como es debido, y que bueno, va a pasar también lo mismo siempre, que hay dirigentes que salen a desmentir, que salen a negar, que con más mentiras tratan de confundir y de hacer quedar mal a los deportistas. Pero bueno, yo aspiro que todo esto cambie realmente y que pueda haber un mejor futuro para nuestros deportistas. Bueno, mi estimado Walter, te comento que te iba a decir Roberto Bonajón te iba a decir, porque tengo en mente un comentario de Roberto Bonajón con respecto. En una entrevista él menciona de que en este momento en el país existe un rechazo moral hacia varios dirigentes, ¿no? Hacia varios dirigentes. Y que mientras hay deportistas que están dando lo máximo, están corriendo a lo máximo, dando su mayor esfuerzo, ellos están caminando a ritmo de tortuga, ¿no? Es muy fuerte las palabras de Roberto Bonajón en ese sentido, y en esto también tiene mucho que ver la capacidad de nuestros deportistas para la resiliencia, ¿no? Y en el caso de Neisy es esto, es una increíble deportista resiliente porque muere su mamá, muere su papá, su hermano, perdón, su hermano mayor, que es con quien un poco le guía, como se dice, los primeros pasos al ver el ejemplo de él. Y luego la dirigencia, ¿no? La dirigencia en un momento dado, si no estoy mal, en un campeonato olímpico juvenil, me parece, que se iba a presentar ella, y empiezan a darse nuevamente estas presiones por parte de la federación y ella dice, bueno, por último, ahí se quedan, quédense con todo, yo me retiro y ya basta, no quiero más presión, quédense con su beca por último. ¿No? O sea, a ese punto, a ese nivel de maltrato le llevan a nuestros deportistas y ellos, sin embargo, siguen dando lo máximo gracias a ustedes, mi estimado Walter, gracias a ustedes que son ese equipo, que son la familia del deportista que le ayuda a seguir adelante, ¿no? Que le ayuda a seguir adelante. Nuevamente te agradezco por eso a ti, Walter, a Mayra, a Ignato, ¿no? Por todo lo que hacen, por todo lo que hacen por nuestros deportistas, porque ya estamos viendo la sinvergüencería que tenemos ahí de algunos dirigentes, 30 años metidos en el mismo puesto, verdaderos dictadores. Y te cuento, mi estimado Walter, te cuento que en la LOEI, como docente que soy, en la LOEI actual, por ejemplo, ya se firmó la ley por parte del presidente, se firmó por parte de la Asamblea, pero aparece por ahí un ciudadano, supuestamente, ¿no? Que hace señalar de que es inconstitucional la ley de la educación. Terminan por último aprobando solamente algunas cosas y otras no, y por último dicen que no hay la plata, y por último la Corte Constitucional le jala las orejas al mismo presidente de la República y a la misma Asamblea, diciendo que son, en otras palabras, como que irresponsables por no haber visto de dónde va a salir la plata. Así que a la final, ahora queda que van a ser 6 meses para que vayan a revisar de dónde se va a sacar y después para ver qué mismo pasa. ¿Te imaginas? O sea, a ese nivel. A ese nivel. Sí, increíble, increíble realmente. Sí, yo como digo, son cosas que hay que cambiar, que el país tiene que cambiar, es momento ya de cambiar y yo creo que, bueno, nuestros deportistas nos están dando un ejemplo bastante grande de entender de que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Que atrás de toda esa gloria hay un montón de dificultades, de cosas que han tenido que ellos que pasar, que definitivamente no tendrían que pasar. Que nosotros aspiramos que, por ejemplo, de aquí a París 2024, o sea otra la historia de estos deportistas y ojalá de todos los deportistas que se van a preparar para Juegos Olímpicos, que por primera vez en la vida el Estado, el gobierno a través del Ministerio del Deporte le dé ese sustento, ese soporte, que no permita que las federaciones ecuatorianas manejen a su antojo el dinero y a los deportistas, que no les chantajeen más, que no los amenacen, que definitivamente esto no le hace bien al país, no le hace bien a los deportistas. Hemos perdido un montón de talentos en el camino por estas mismas
por esos malos manejos, ¿no? Y definitivamente, o sea, hay que comenzar a pensar como país, ¿no? Entender de que, por ejemplo, en el caso de que usted me menciona, los maestros son parte de la formación integral del país, del ser humano, son los que nos van a dar en el futuro buenos ciudadanos, buenos jóvenes y definitivamente, o sea, hay que pensar que ese trabajo tiene que ser bien reconocido, bien remunerado y sobre todo bien tratado, ¿no? Al igual que los deportistas, o sea, entonces todo es un sistema realmente que está concatenado y que definitivamente la educación, el deporte son parte fundamental para el desarrollo de nuestro país. Claro, recordemos, por ejemplo, las palabras de Angela Merkel, quien fue primera ministra de Alemania, como decir, la presidenta de Alemania en su momento, cuando le pedían los otros gremios del país que le suban los sueldos, de que le igualen al de los sueldos de los docentes. No, allá los docentes ganan más que los otros. Entonces ella les dijo, ¿cómo les voy a igualar a quien les formó? Eso fue lo que les dijo. ¿Cómo les voy a igualar el sueldo a ustedes al de las personas que les terminó formando a ustedes? O sea, en otras palabras, les decían, no van a llegar nunca. No van a llegar Claro. nunca. Pero en cambio acá en nuestro medio está al revés. Está al revés. Mientras en Estados Unidos, en Europa, los deportistas son elegidos ya desde pequeñitos, se les da todo el apoyo, ¿no es cierto? Todo el apoyo. Igualmente, en el caso de los docentes, es la primera base donde está la formación. Mientras que al revés, acá en cambio es al revés. Aquí los políticos son los primeros, ¿no? Y pongamos como ejemplo nada más. Pongamos como ejemplo los certificados de discapacidad que han obtenido de forma fraudulenta muchos asambleístas, jueces, conjueces y demás, que hay una larga lista incluso, hay una larga lista de sinvergüenzas, ¿no es cierto? Así Que es. deben demostrar de dónde, cómo así, qué discapacidad tienen, qué discapacidad tienen, mi estimado, ¿no es cierto? Entonces, Siempre. mira de qué se trata, mi estimado Walter. Ujú. Sí, sí, pues yo creo que eso es un gran mal que tiene el país, la viveza criolla, ¿no? La viveza de querer las cosas fáciles y triste porque hay mucha gente que sí realmente necesita y que no se le da esa oportunidad. Entonces, ojalá que el país cambie en todo sentido, es importante ese cambio, que la ciudadanía entienda, no acostumbrarnos o no pensar que la corrupción es algo normal, o sea, que es algo que está ahí y que no tiene nada de malo, que eso es lo que creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que ya ven a la corrupción como parte del vivir diario del ecuatoriano. Entonces, no tiene que ser así. Tenemos que siempre dar nuestra voz de alerta, de protesta hacia todo lo que sea corrupción, hacia todo lo que sea este tipo de cosas que no le hacen bien al país. Sí, 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 efectivamente. Para terminar, mi estimado Walter, terminemos con algo más ameno, ¿no es cierto? Hay un momento en el de los deportistas que ustedes trabajan muchísimo como entrenadores que tiene que ver con la visualización, ¿no es cierto? Hagamos una pequeña visualización, tómate el tiempo que necesites para que nuestros jóvenes, nuestros niños sepan qué es visualizar, cómo se hace una visualización. Adelante. Bueno, nosotros realmente esto es algo que experimentamos un montón con Macy en todo este proceso. Es una niña, es una chica que en mi caso como entrenador pudimos compenetrarnos muy bien en lo que queríamos nosotros lograr y comenzamos a trabajar y comenzamos a pensar, por ejemplo, en la medalla de oro y comenzamos a visualizarla, no solo soñar despiertos, sino a visualizar y decir, bueno, allá está nuestra meta, así va a ser, lo vamos a lograr, vamos a tener que pasar por esto, por esto, por esto, y ya va a pasar que cuando tengas tu medalla olímpica, esto también va a pasar, las consecuencias van a ser de estas. Entonces, cuando tú aprendes a visualizar lo que quieres, hacia cierta forma, a que tus sueños tú los proyectas, ¿no? Y los pones en un orden cronológico de cómo vas a llegar a ese objetivo, realmente las cosas funcionan muy bien. Y si estás tú conectado con esa visualización, con esa fe, con esa confianza primero en ti mismo de poderlo lograr, de saber que no es algo imposible, que por más que tengas que competir o participar con los mejores del mundo, con países mucho más desarrollados, con gente que recibe mucho más ayuda, definitivamente, si tú te lo propones, definitivamente lo puedes lograr. Entonces, visualizar es simplemente pensar, poner un objetivo que tú sabes que lo puedes alcanzar, que tienen que haber pasos para llegar a ese objetivo y que definitivamente tienes que ponerle todo el empeño, la disciplina, el respeto y saber de que, bueno, en esa visualización tú no puedes desviarte, no hay tiempo para el ocio o para decir, bueno, mañana lo hago, sino es trabajar arduamente cada día para poderlo alcanzar. Entonces, sí, como yo digo, siempre con AC
lo soñamos, lo visualizamos y decíamos, o sea, esto va a pasar, así va a llegar, así vas a ser campeona olímpica, lo vas a lograr y definitivamente para mí ha sido una experiencia increíble todo esto que vivimos con Macy, que sin duda alguna ya me deja la tranquilidad de decir, me puedo morir en paz. Pude ver a una medallista olímpica, la primera del país, y pudimos ser parte de todo este proceso y de entender que sobre todas las cosas los ecuatorianos tenemos muchísima capacidad, muchísimo talento y que si hacemos las cosas bien, siempre, no solo en determinados momentos, sino siempre las cosas van a salir bien también. Sí, 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 de hecho. Y en este momento las pesas, la halterofilia ya es la nueva potencia en el Ecuador, la nueva potencia, junto con el ciclismo, el BMX, ¿no es cierto? Y el atletismo, ¿no? Y van a seguir sumándose más, van a seguir viniendo más. ¿Y qué tal la cachetada que se le dio a aquel personaje que en un momento dado dijo la frase, yo no apoyo al deporte porque nunca ganamos nada? ¿Qué tal, Walter? ¿Qué te parece? Sin duda alguna, yo creo que definitivamente, como ustedes, es una cachetada, ¿no? Y una muy buena cachetada que fue prácticamente a la persona que le perjudicó un montón al deporte, un montón, porque primero le quitaron un montón de presupuesto al deporte, el deporte a nivel nacional está pasando por momentos muy críticos en las federaciones provinciales, hemos visto todo este año y el año pasado como provincias, las federaciones provinciales, 4 o 5 meses sin recibir un sueldo, o sea, verla muy, muy negra realmente para los entrenadores, funcionarios y toda la gente que de una u otra forma está atrás de todos estos logros, porque hay que recordar que en la mayoría de federaciones deportivas empiezan nuestros campeones a formarse, ¿no? En categorías inferiores, en escuelas de captación, y realmente es el sistema deportivo que está con un montón de fallas y problemas, ¿no? Y que vienen producto de estas decisiones tan equivocadas del expresidente Moreno y que, bueno, llegó al punto de decir que, bueno, los ecuatorianos nunca ganamos medallas, que era prácticamente absurdo invertir en el deporte. Y ahora más que nunca vemos primero que sí, hay mucho talento en Ecuador, y sobre todo que invertir en el deporte es levantarle el orgullo, levantarle la autoestima al ecuatoriano. O sea, hemos podido presenciar todo este tiempo con Macy, cómo la gente, cómo la ciudadanía se siente conectada con estos logros, cómo sale con euforia a festejar en todas las ciudades del país, en Cuenca, en Ambato, en Quito, en el Puyo, o sea, en Carchi, en Tulcán, o sea, en todas partes, la gente sale orgullosa de sentirse ser de ecuatorianos, ¿no? Gracias al deporte, y que son cosas que muy, muy poco realmente lo vamos a ver fuera del deporte, porque si esperamos en otras actividades del país o en los políticos, pues, o sea, siempre estaremos mal vistos y cosas así. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Yo esperaría que el señor Moreno reflexione. Ojalá algún momento salga públicamente a pedirle perdón, disculpas a los deportistas de nuestro país, que realmente pienso yo que en ese momento se sintieron muy, muy ofendidos por esas declaraciones. Sí, 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 fue grave. Eso fue muy grave. Yo hago una lectura pequeña de esa frase de él y pienso que quizás se debía un poco a esa incapacidad de poder él realizar una actividad básica como caminar, por ejemplo, ¿no? Y que quizás eso en el fondo le duele, en el fondo no puede, y quizás un poco de esas palabras también algún sabor a eso, ¿no? Es lo que pienso. Y obviamente también la forma de decir no voy a dar dinero al deporte. Una grosería, una sinvergüencería que el deporte tiene que estar primero, primerito. Deporte, educación, básico, fundamental, ¿no? Mi estimado Walter, para finalizar, un mensaje final para nuestros niños y jóvenes que están escuchando. Bueno, definitivamente el mensaje es de que el país ahora tenemos 5 medallas olímpicas, 5 medallas que han venido prácticamente de jóvenes, de niños que empezaron desde lo más bajo, con mucha ilusión, con ese deseo de superación, con ese deseo de ser grandes y que definitivamente está demostrado ya que en nuestro país, nuestros jóvenes tienen la capacidad de llegar a donde ellos quieran, que es cuestión de soñar, es cuestión de apropiarse de una meta, de un objetivo, de buscar el apoyo, ojalá
más cercano a ustedes, a los niños, a la juventud, y saber de que hay que probar, hay que intentar, porque posiblemente nosotros en el Ecuador tendremos muchos campeones mundiales olímpicos que no se han dado la oportunidad de ir a un gimnasio, de intentar, de creer en ellos mismos, de desarrollar y de descubrir sus capacidades, ¿no? Por miedo muchas veces, por recelo a fallar, por temor, por muchas cosas, pero yo creo que es importante que tanto nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan que somos capaces y que es suficiente con tener la vida, la salud, para acercarse a un escenario deportivo, para intentar y que, bueno, estas ilusiones que tiene todo el país y que han levantado el país, podrían ser muchas más realmente con muchos más jóvenes, porque definitivamente el Ecuador tiene muchísimo, muchísimo elemento humano con talento en todas las provincias del país. En todas las provincias está comprobado. Azuay es una provincia hegemónica en el atletismo. Carchi ahora es en el ciclismo. Pastaza y lo ha sido siempre en levantamiento de pesas. El Carchi también en levantamiento de pesas del Valle del Chota. O sea, y así atletismo también tenemos en Esmeraldas con las pruebas de velocidad. O sea, sabemos que en cada región de nuestro país hay extraordinarios talentos y hay que explotarlos nada más y ojalá que el Ministerio del Deporte comience a pensar en un sistema deportivo de escuelas de iniciación deportiva, pero que verdaderas escuelas de iniciación deportiva, donde podamos captar talentos en todo el país, dependiendo de la región y a edades tempranas. Exactamente, mi estimado Walter, exactamente. No olvidar además para nuestros niños y jóvenes que Neisy en un momento dado tuvo que sufrir incluso bullying, ¿no? Bullying por parte de sus familiares, de amigos, no sabemos de quién, cuando le decían que no hagas pesas porque ese deporte es de hombres, ese deporte te va a dañar el cuerpo, y ustedes tuvieron que ir a la casa de ella para volver nuevamente a reanimarla y motivarla para que regrese y siga entrenando. Hay esa parte importante que hay que mencionar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y también la resiliencia, ¿no? Que muere su mamá, muere su hermano y ella sigue adelante, sigue luchando, dedicando los triunfos, dedicando los triunfos. Entonces, para todos aquellos que han sufrido incluso en esta pandemia, en esta cuarentena, perdiendo familiares, seguir adelante, seguir luchando, encontrar los motivos, encontrar las razones para seguir fuertes, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir cumpliendo, encontrar razones para cumplir, no excusas para no hacerlo, ¿no? Muy importante eso, mi estimado Walter. No sé si tienes alguna palabra final. No, no, agradecer enormemente por ese tiempo, siempre es un gusto y conversar en ese tipo de conversatorios para mí es súper importante, enfocarnos en muchas áreas que realmente necesita nuestra juventud y nuestra niñez saber y que bueno, a través también de esto poder compartir un poco de cómo ha sido la vida de Neisy, cómo empezó y cómo llegó a la gloria deportiva y siendo una niña realmente común y corriente que simplemente soñó, que simplemente creyó que era capaz de hacerlo y que con una buena guía pudo llegar a donde quiso. Muchísimas gracias. Estamos despidiendo al deportista Walter Llerena, promotor, entrenador, cazatalentos deportivo, que es la frase que yo tengo aquí en mi mente, Walter. Formado por su padre, formado con sus hermanos, por entrenador, actualmente en Aruba, formando incluso a Neisy Dájomes, a su hermana Angie Palacios, al hermano también y a otros deportistas más. Muchísimas gracias, Walter, por ser el trabajador en este semillero de deportistas y aquí estamos viendo la culminación del deportista, ¿no es cierto?, al obtener su medalla de oro y seguirán viniendo más cosechas a futuro con demás deportistas y también con Neisy. Muchísimas gracias, Walter. Dios te pague por este tiempo, que las cosas cambien y como dijo Neisy en algún momento, que estas medallas olímpicas generen un cambio en el país para que venga una nueva dirigencia. Gracias, mi estimado Walter. Dios te pague. Muchas gracias. A ustedes, Freddy, muchas gracias. Hasta luego. Gracias también. Gracias.